Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a tu canal. Hoy trataremos un tema que es muy interesante, ya que de este depende la calidad del sonido de tus equipos. En este video trataremos a fondo el tema de la impedancia y su medición correcta, ya que un multímetro, multitester o polímetro no te servirá para medirla. Además, te contaremos detalles más específicos y el por qué la impedancia no debería medirse con un multitester. Si eres un entusiasta de este maravilloso mundo del sonido, quédate hasta el final y no te pierdas detalles, que está muy, pero muy interesante. Por favor, suscríbete. Empecemos. En anteriores videos ya hemos recordado que en la medida de lo posible, la impedancia de los altavoces debe coincidir con la impedancia del amplificador. El concepto de impedancia a veces es un poco más compleja de lo que se menciona habitualmente. En un sistema real de sonido, el cable y los conectores también añaden su propia impedancia, que puede ser significativa si el cable es largo y o muy fino. Para ser más específicos, la impedancia en audio es una forma de resistencia medida en ohmios, provocada por la presión eléctrica de una corriente alterna, medida en voltios, provocada a su vez por la señal de audio. Esta es una definición un poco más específica de la impedancia de audio. Podríamos decir que, de alguna manera, la resistencia es la impedancia para una frecuencia de 0 Hz, ya que los 0 Hz corresponden a la corriente continua. Aunque la resistencia y la impedancia se miden en ohmios, tienen características e implicaciones diferentes. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito, mientras que la impedancia incorpora los efectos de la reactancia, que es muy importante en los circuitos de corriente alterna y compleja composición de las señales de audio. El cable de los altavoces en un sistema de audio es fundamental para adaptar la impedancia del altavoz a las capacidades del amplificador. Utilizar un altavoz de baja impedancia con un amplificador que no está diseñado para soportar tales cargas puede sobrecargar el amplificador y provocar distorsión o incluso daños. Por el contrario, conectar un altavoz de mayor impedancia al mismo amplificador puede reducir la transferencia de potencia y bajar el volumen. Por eso es esencial elegir el cable de altavoz adecuado. El multímetro es válido para una resistencia de las que se usan en los filtros pasivos o los circuitos electrónicos, puesto que su impedancia no varía con la frecuencia. Sin embargo, no es válido para un altavoz, puesto que su impedancia varía con la frecuencia. Si medimos un altavoz con un multímetro, nos dará una lectura diferente, normalmente menor, que la impedancia nominal del altavoz. Por ejemplo, un altavoz de 8 ohmios podrá darnos una lectura de 6 ohmios. La razón de estas diferencias está en que el multímetro del tipo que usan los electricistas mide la resistencia, no la impedancia. La resistencia es la oposición al paso de la corriente continua y tiene un único valor, mientras que la impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna, por lo que va en función de la frecuencia y tiene tantos valores como frecuencias de uso. Para medir la curva de impedancia, necesitamos un analizador de laboratorio que nos lo permita. Estos pueden ser de senoidal barrida, van midiendo la impedancia en todas las frecuencias a medida que van barriendo, o bien utilizar señal de ruido, en cuyo caso miden toda la curva de una sola vez. Existen también medidores portátiles de impedancia para instaladores. Estos incorporan un generador de frecuencias, normalmente a 1 kHz, a veces a más frecuencias también, que permite una lectura de la impedancia a esas frecuencias concretas. Si no contamos más que con un multímetro sencillo de electricista, y excepto que estemos trabajando con líneas de transformador, también podremos hacer una comprobación básica de la impedancia, ya que sabemos que lo habitual es que la resistencia del altavoz suele ser algo inferior a su impedancia nominal.
También tendremos que sumar y tener muy en cuenta la impedancia del cable y conectores, si lo estamos midiendo en los terminales del altavoz. Asimismo, un aspecto que no debe olvidarse con respecto a la impedancia es que esta varía con la temperatura. Ello quiere decir que cuando el amplificador entrega potencia a un altavoz y su bobina se calienta, la impedancia aumenta considerablemente, tanto más cuanto mayor sea la potencia entregada por el amplificador. Esto tiene como consecuencia que el amplificador entregará menos potencia, un fenómeno denominado compresión de potencia, que tiene como consecuencia la reducción de presión sonora, que será tanto mayor cuanto mayor sea el recalentamiento de las bobinas. Podríamos pensar que esto es una especie de protección natural para una bobina excesivamente caliente, ya que hace que el amplificador le entregue menos potencia, pero esto reduce los niveles de presión sonora, por lo que los fabricantes de altavoces recurren a diferentes técnicas de refrigeración para evacuar el calor de la bobina móvil al aire y a las partes metálicas fijas del transductor. Esperamos que esta información te sea útil. Suscríbete y si puedes compártelo con algún amigo entusiasta de este maravilloso mundo del sonido. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.